Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hoy llegamos a una bienaventuranza que revela una verdad clave del reino de Dios, y es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la vemos en Mateo 5:6. Jesús le habla estas palabras a su pueblo que está oprimido por el imperio romano. Es un pueblo cansado de la injusticia. Y no solo es gente con hambre física, sino con hambre espiritual. Así que Jesús viene a ofrecerles una promesa poderosa y les dice que hay un tipo de hambre que no destruye, sino que transforma. La palabra hambre en griego es tená, que significa anhelar desesperadamente alimento. No es un deseo superficial, sino una necesidad vital. El hambre que hace que el cuerpo clame por sustento. Y la palabra sed en griego es dixa, que significa tener una sed ardiente, una necesidad urgente de agua. En el contexto del desierto, esta palabra describe una sed que amenaza la vida. Y la palabra justicia en griego es dekaion, que significa rectitud, equidad y conformidad con la voluntad de Dios. En el pensamiento judío y griego, dekaion no se refiere solo a justicia legal, sino también a vivir en armonía con el carácter y el propósito de Dios. Así que esta bienaventuranza literalmente significa felices o dichosos los que anhelan con desesperación vivir conforme al corazón de Dios, porque Él mismo los llenará. La palabra justicia en hebreo tiene dos raíces que son: uno, cheaká, que significa justicia, rectitud moral, fidelidad a Dios y guía hacia los demás. La segunda palabra es mispá, que significa juicio justo, restauración del orden divino. En la mentalidad hebrea, cheaká no solo significaba justicia, sino hacer el bien, reparar lo roto y restaurar el equilibrio entre las personas y Dios. Así que Jesús, al decir esto, está rescatando la idea original de los profetas. Toda justicia que no se reduce a leyes, sino que va más allá de ellas, viviendo en el amor y en la misericordia. Esta bienaventuranza provoca en nosotros el deseo profundo de vivir como Dios quiere que vivamos. Esta bienaventuranza no está enfocada en aquel que quiere justicia, sino en aquel que tiene hambre y sed de justicia, pero entendiéndola desde la medida de Dios. El hambre de Dios y de su justicia es la señal de vida espiritual. Donde hay hambre, hay crecimiento espiritual. Donde no hay hambre, hay adormecimiento espiritual. No estamos hablando de una justicia humana basada en méritos, sino de una justicia que viene y que fluye del reino de Dios. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras acerca de la justicia en el Antiguo Testamento. En Génesis 18, Abraham intercede por Sodoma y clama a Dios diciendo: ¿destruirás al justo con el impío? Su intercesión muestra un corazón que anhela la justicia de Dios más que el juicio humano. Moisés en Éxodo 20 sube al monte para recibir las tablas de la ley.
y estas representaban el estándar divino de justicia. Pero la verdadera justicia se cumpliría solo cuando esa ley se escribiera en el corazón. Y esto lo dice Jeremías 31:33. Pero por encima de la misma ley, la verdadera justicia comienza en el anhelo por Dios mismo. Primero necesitamos tener hambre y sed de Él, de su presencia en nuestra vida, porque si no tenemos la esencia de quién es Él, ¿cómo vamos a querer cumplir sus mandamientos? En ellos está reflejado su carácter y su corazón. Y si su carácter y su amor están en mí, entonces no voy a transgredir sus decretos haciéndole mal a otros. En el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Aquí Jesús le revela a la mujer que Él es la fuente que sacia el hambre y la sed del alma. De hecho, el corazón de la mujer fue transformado después de su encuentro con Jesús. Esta fue la transformación de alguien que tenía hambre y sed de justicia. En Lucas 19 también nos habla de Zaqueo, que era un hombre corrupto. Cuando se encuentra con Jesús, experimenta hambre de algo diferente. Su corazón es transformado y devuelve lo robado a las personas, dando generosamente. Estas bienaventuranzas nos llevan a evaluar nuestros apetitos espirituales. Todos tenemos hambre, pero no todos tenemos hambre de lo correcto. Tener hambre de justicia es desear el carácter de Cristo en mí. Significa que la prioridad no es ganar, es más ser como Jesús. Tu oración cambia de Señor, dame esto o dame aquello, a Señor, hazme más justo, límpiame, transfórmame, hazme una nueva persona. E implica también un deseo de justicia social y no un deseo personal. La verdadera justicia no se queda en el aire, se traduce en acciones concretas como servir a los necesitados, defender al oprimido, ser íntegro en los negocios, promover la paz en vez de la división. Además, el hambre de justicia mantiene el corazón sensible a la voz de Dios y el Espíritu Santo obra más fácilmente en aquel que no está satisfecho con la mediocridad espiritual. Mientras el orgulloso dice ya estoy bien, el sediento y hambriento espiritual dice Señor, quiero más de ti. Dios promete saciar a los que buscan. Y el verbo en griego que se usa para ser saciados significa ser llenos hasta rebosar. No nos llenamos nosotros, Dios mismo lo hace. Esta es la diferencia entre religión y reino. La religión intenta llenar el vacío con el esfuerzo humano. El reino lo llena con la gracia divina. ¿Cómo podemos ver esta aplicación en nosotros? Un joven que desea buscar la pureza y la verdad en un mundo corrupto está viviendo esta bienaventuranza. Una mujer que lucha contra la injusticia laboral y lo hace con integridad y oración, está mostrando hambre de justicia. Una familia que sirve a otros con generosidad refleja la justicia del reino. Un creyente que busca reconciliación en lugar de venganza está siendo saciado por la justicia de Dios. En conclusión, Jesús nos promete que Dios mismo saciará a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Este mundo intenta llenar ese vacío con poder, placer y éxito, pero los vacíos del alma solo los puede llenar Dios con su justicia. Y si tienes hambre y sed de justicia y quieres esa presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo te puede llenar con su presencia, te quiere alimentar con su palabra
y te quiere capacitar para hacer luz en medio de la oscuridad. Oremos. Señor, despierta en mí un hambre santa por tu justicia. No quiero conformarme con apariencia de fe, quiero buscarte de veras. Llena mi corazón con tu verdad, tu pureza y tu amor. Hazme justo, no solo en palabras, sino también en acciones. Y sacia mi alma con tu presencia cada día. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, la verdadera justicia la vas a alcanzar si dejas que Jesús more en tu corazón y te enseñe cómo funciona su reino. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.